Bienvenidos a Lo Bello de Ser Enfermero, el espacio donde exploramos la maravillosa labor de las y los enfermeros que dedican sus vidas al cuidado y bienestar de los demás. Prepárense para inspirarse, aprender y descubrir las historias fascinantes que hacen que la enfermería sea verdaderamente hermosa. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de gratitud y admiración hacia aquellos que hacen de la enfermería una profesión única y especial. Como todos los martes te habla Giovanni, con muchísimo gusto te enviamos un enorme saludo y un abrazo y vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. El día de hoy, el episodio número 108, ¿verdad? Que es el que estamos pues a punto de desarrollar el día de hoy. Vamos a charlar acerca del choque cardiogénico. Y esto, pues bueno, es un tema de importancia, de relevancia que quisimos escoger para todos y cada uno de ustedes y poder compartirles un poco acerca de este tema que a veces pudiera estar infravisualizado, ¿no? Por debajo de algunas otras entidades patológicas, y creemos que es importante que tenga la visualización pues correcta, ¿no? Que es lo debido de esta entidad patológica como es el choque cardiogénico propiamente hablando. Para definir el choque cardiogénico, nosotros vamos a tomar como referencia a la revista europea del corazón, la European Heart Journal, sobre los cuidados cardiovasculares intensivos en el año 2020, que fue publicada en Circulation, ¿no? Que nosotros lo conocemos muy bien, en una base de datos muy importante en la cual podemos obtener pues mucha información. Y bueno, vamos a conocer y a recabar la información de estas referencias bibliográficas para decirles que el shock cardiogénico o el choque cardiogénico es un trastorno cardíaco primario que genera un gasto cardíaco ineficaz y que eso va a dar lugar a manifestaciones clínicas y bioquímicas de perfusión tisular inadecuada. ¿De qué estamos hablando? Hipotensión más hipoperfusión, ¿vale? Pero no solamente nos vamos a quedar aquí, y tampoco necesariamente todos los pacientes en el síndrome clínico del choque cardiogénico van a presentar el siguiente dato, que es la congestión, ¿vale? Entonces, clásicamente hablando, el choque cardiogénico lo vamos a encontrar como un trastorno cardíaco primario que genera un gasto cardíaco ineficaz, dando lugar a manifestaciones clínicas y bioquímicas, que estamos hablando de hipotensión más hipoperfusión más congestión, que nos van a reflejar una perfusión tisular inadecuada. ¿Listo? Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estás hablando, Giovanni? En este caso, muy sencillo. Hipotensión, según esta definición o específicamente para choque cardiogénico, estamos hablando de una presión arterial sistólica, ¿verdad? Menor a 90 milímetros de mercurio durante al menos más de 30 minutos. ¿Listo? Entonces, presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio durante más de 30 minutos. O que nosotros tengamos la necesidad, o en este caso nuestro paciente, de un soporte vasoactivo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que vayamos a utilizar norepinefrina al menos, bien, para poder mantener la presión arterial sistólica por arriba de los 90 milímetros de mercurio, ¿vale? Esas serían las dos clasificaciones de hipotensión a las cuales nos vamos a referir en el paciente con choque cardiogénico. La hipoperfusión puede ser por los siguientes datos: piel y extremidades frías y húmedas, que nosotros conocemos como diaforesis, bien, por ejemplo, oliguria o una uresis menor a 30 mililitros por hora, ácido láctico o lactato mayor a 2 milimol por litro y alteración o cambios en el estado de conciencia. ¿Listo? Entonces, estos datos clínicos son muy importantes porque son los que vamos a reflejar como hipoperfusión. Y específicamente la congestión, pues se refiere a una congestión de los grandes vasos cercanos hacia el corazón y que van a tener cambios
o reflejos específicos sobre los niveles de los valores hemodinámicos, específicamente de 4, ¿bien? Que los vamos a mencionar a continuación, que es el índice cardíaco, ¿bien? Que es el gasto cardíaco sobre el área de superficie corporal. Con eso obtenemos el índice cardíaco y específicamente para que nosotros tengamos un dato clínico aceptable ante estos parámetros, pues estamos hablando de un índice cardíaco de menos de 1.8 litros sobre minuto sobre metro cuadrado de superficie corporal. Estamos hablando de una presión capilar pulmonar de más de 20 milímetros de mercurio. Al mismo tiempo, una presión venosa central de más de 20 milímetros de mercurio. Ahora, ¿de qué depende que tomemos uno u otro valor? Pues del ventrículo que esté fallando, por ejemplo, ¿no? Si es el ventrículo izquierdo, pues será la PCP lo más correcto, y si es el ventrículo derecho, pues será la presión venosa central lo más correcto que tendremos que estar midiendo. Y en el caso del índice de resistencias vasculares sistémicas, este será igual superior a los valores normales. Estamos hablando de más de 2100 dinas por segundo sobre centímetro a la quinta potencia. ¿Vale? Entonces, estos valores son muy importantes. Si se encuentran alterados con estas características, tenemos a un paciente con hipotensión más hipoperfusión más congestión. ¿Vale? Y eso es muy, muy importante. Además, decirles rápidamente que el shock cardiogénico o el shock cardiogénico tiene un amplio espectro de fenotipos. En realidad son 3 fenotipos bien establecidos, listo, que ahorita más adelante veremos e incluso les saldrá una imagen, una pequeña grafiquilla en la pantalla para que ustedes también lo puedan visualizar, y que claramente el choque cardiogénico es una de las manifestaciones más graves de la insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Y tiene en promedio, según estos estudios de la European Heart Journal, ¿verdad? Tiene entre el 30 y el 50% de mortalidad intrahospitalaria. Intrahospitalaria. ¿A qué se refiere? Que el paciente llegó a lo mejor por un infarto, por una insuficiencia cardíaca descompensada, por alguna otra situación y lamentablemente desarrolló durante todo ese proceso un choque cardiogénico. Entonces, desde que se detecta, se trata, se maneja y demás, tienen del 30 al 50% de mortalidad. Pero más adelante también veremos información muy relevante acerca de estos puntos. Así que bueno, yéndonos de manera directa con las presentaciones o fenotipos del choque cardiogénico, tendremos una tablita que en el eje de las X y en el eje de las Y va a manejar parámetros distintos que se van a entrelazar. Estamos hablando de que en el eje de las X o en el eje horizontal, estamos hablando del estatus de volumen o del nivel de volumen o la sobrecarga de volumen que el paciente llegue a presentar. Entonces tenemos en este caso a wet o también conocido como húmedo, ¿listo? Y a dry o también conocido como seco, ¿listo? Entonces podemos tener al paciente húmedo o seco, que básicamente se refiere a congestivo o eubolémico, ¿vale? Y en el eje de las Y tenemos, o también en el eje vertical, nosotros tenemos frío y caliente, ¿bien? Que va a hacer lo mismo que hipoperfundido y bien perfundido respectivamente. Entonces, esto se va a entrelazar porque yo puedo tener un paciente frío y húmedo, y yo puedo tener un paciente frío y seco, pero también puedo tener un paciente caliente y húmedo y puedo tenerlo caliente y seco, que se traduce a términos clínicos como hipoperfundido y congestivo o hipoperfundido y eubolémico. O puedo tenerlo bien perfundido pero congestivo o bien perfundido y eubolémico. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante porque esto es lo que va a representar que el paciente tenga alguno de los fenotipos del choque cardiogénico. Y yo te dije que eran 3 hace unos instantes, lo cual también tiene mucha lógica y quiero que lo veas y le prestes mucha atención a la grafiquita que está apareciendo en tu pantalla. ¿Por qué? Porque el choque cardiogénico clásico, o como clásicamente nosotros lo conocemos, es aquel paciente que está frío
y húmedo, aquel paciente que se encuentra hipoperfundido y congestivo. Por lo tanto, es un paciente que tiene una disminución del gasto cardíaco, con una consecuente disminución del índice cardíaco, ¿listo? Un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y un aumento de la presión capilar pulmonar, que son los datos que te acabo de dar hace un instante, con un índice cardíaco menor a 1.8 litros sobre minuto sobre metro cuadrado, con una presión capilar pulmonar de más de 20 milímetros de mercurio y con unas resistencias vasculares sistémicas indexadas más de 2100 dinas por segundo sobre centímetro a la quinta potencia. Entonces, esos valores son específicos para que nosotros entendamos que el paciente con toda la clínica de hipotensión más hipoperfusión más congestión está presentando, y si todo eso en conjunto aparece, es el famoso choque cardiogénico clásico, como se describió por primera vez y como son la gran mayoría de los casos. ¿Listo? Pero además nosotros nos podemos encontrar, justo como lo habíamos mencionado, con un paciente que tenga hipoperfusión, pero que no tenga congestión, que se encuentre eubolémico. Y a ese le llamamos choque cardiogénico eubolémico, ¿vale? ¿Por qué decimos que es choque cardiogénico? Porque previamente, ¿verdad? Ese paciente ya tuvo un trastorno cardíaco primario. Y ese trastorno cardíaco primario generó un gasto cardíaco ineficaz, que está generándole en el paciente hipotensión más hipoperfusión. ¿Listo? Pero no hay congestión en este caso, solamente hay hipotensión e hipoperfusión. Por lo tanto, el paciente tiene una disminución del índice cardíaco con menos de 1.8 litros sobre minuto sobre metro cuadrado de superficie corporal, tiene un aumento del índice de resistencias vasculares sistémicas por arriba de 2100 dinas por segundo sobre centímetro a la quinta potencia. Bien, y aquí lo que cambia es que en este choque cardiogénico eubolémico, el paciente lo que presenta es una presión capilar pulmonar dentro de parámetros normales. Estamos hablando de 2 a 12 milímetros de mercurio. ¿Listo? De 2 a 12 milímetros de mercurio aproximadamente. ¿Listo? Eso es la presentación según las referencias bibliográficas del paciente hipoperfundido pero eubolémico. Famoso choque cardiogénico eubolémico, ¿vale? Y el último de los choques cardiogénicos es la mezcla entre el paciente caliente y húmedo, que era bien perfundido pero congestivo. Este se conoce como choque cardiogénico vasodilatado, ¿listo? O también conocido como choque mixto. Bien, pero esto es muy importante. Aquí que vamos a encontrar un índice cardíaco disminuido, porque de nuevo, para hacer choque cardiogénico necesitamos que esto suceda. Entonces, menos de 1.8 litros sobre minuto litros sobre minuto sobre metro cuadrado de superficie corporal. Bien, el índice de resistencias vasculares sistémicas puede estar normal, es decir, de 1800 a 2100 dinas por segundo sobre centímetro a la quinta potencia, o puede ser que esté disminuida, ¿no? O sea, menos de 1800 dinas por segundo sobre centímetro a la quinta potencia. Y la presión capilar pulmonar va a estar elevada, ¿no? Más de 20 milímetros de mercurio. Entonces, con estos valores así en específico, como nos vayamos encontrando al paciente, vamos a poder decir que está choque cardiogénico clásico, choque cardiogénico eubolémico o choque cardiogénico vasodilatado. ¿Listo? Cualquiera de las tres presentaciones respectivamente. La cuarta intersección, que es el paciente seco, bien, y el paciente caliente, es decir, bien perfundido y eubolémico, pero que venga con hipotensión más hipoperfusión, nosotros lo vamos a considerar como un choque vasodilatado. Solamente no lleva segundo nombre, bien, de cardiogénico. Es solamente un choque vasodilatado, no cardiogénico. Choque vasodilatado, ¿vale? Y ese choque vasodilatado tiene un índice cardíaco elevado, por arriba de 4.5 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, tiene unas resistencias vasculares sistémicas indexadas menores a 1800 dinas por segundo sobre centímetro a la quinta potencia,
Bien, y tiene una presión capilar pulmonar disminuida, es decir, lo más cercano a los 2 milímetros de mercurio o menos. ¿Listo? Entonces eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Bien importante, ¿vale? Entonces, esta es la presentación y los fenotipos del choque cardiogénico y con estos datos clínicos nosotros sabemos en qué momento o en qué tipo de shock está el paciente y claramente cuáles son sus necesidades. Si el paciente está seco o no tiene congestión, pero si tiene hipoperfusión e hipotensión, pues yo corrijo esos puntos. Si el paciente tiene congestión y tiene hipoperfusión, pero se encuentra con presión arterial, pues digamos en cuestiones normales, pues yo voy a corregir primero la congestión en lugar de la vasodilatación, ¿no? Por ejemplo. Pero si mi paciente se encuentra vasodilatado y además está congestivo, pues al mismo tiempo, ¿no? O sea, no voy uno por uno, sino ahora tendríamos que tratar los dos y con eso mejoramos la situación clínica de la persona. El choque cardiogénico es causado por diferentes factores, diferentes enfermedades. ¿Listo? Ya dijimos que es un evento cardíaco, un trastorno cardíaco primario, pero los trastornos cardíacos primarios nosotros los podemos dividir al menos en 5. ¿Listo? Que son los trastornos del miocardio, los trastornos valvulares, los trastornos arrítmicos, los extracardíacos u obstructivos y los otros, ¿no? Que están considerados. Los trastornos del miocardio, vamos a empezar claramente con la cardiopatía más común a nivel mundial, el primer asesino en el mundo, ¿verdad? Que se llama infarto agudo al miocardio. Y entonces el infarto agudo al miocardio es la primera causa de choque cardiogénico. O sea, es la primera causa de las situaciones miocárdicas que generan choque cardiogénico, pero además es la primera causa de todas las causas de choque cardiogénico, ¿vale? Infarto agudo al miocardio. Tenemos como segundo punto la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Aquí estamos hablando de una persona que ya tiene insuficiencia cardíaca crónica, pero que tuvo lamentablemente una descompensación severa y lo llevó a un choque cardiogénico. Al paciente que se encuentra en un shock, en un estado de shock, es decir, hipotensión más hipoperfusión, ¿listo? Postcardiotomía. ¿Listo? Le hicieron una cirugía cardiovascular y bueno, después de la cirugía el paciente quedó con shock y por lo tanto es un shock cardiogénico. Obstrucción dinámica al tracto de salida tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Aturdimiento post reanimación cardiopulmonar. Listo, que también pudiera llegar a suceder. Un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico o una sepsis asociadas hacia el ventrículo izquierdo, principalmente. Listo, pues también tendrían que ver. Y la contusión miocárdica, que pudiera ser por un traumatismo torácico o por alguna otra situación, ¿no? Que pudiera verse, que pudiera aparecer una contusión miocárdica. A nivel valvular, pues puede ser por estenosis o insuficiencia valvular, listo, y va a depender mucho de los tipos de válvulas que tengamos, más allá de las auriculoventriculares y las semilunares, que son las válvulas como las conocemos anatómico-fisiológicamente hablando, listo, pues nosotros estamos hablando de las válvulas nativas y de las válvulas protésicas. Las nativas, pues obviamente son con las que nacemos. ¿Listo? Las 4 que nacemos, tricuspide y pulmonar del lado derecho y mitral y aórtica del lado izquierdo. ¿Listo? Pero sin embargo, pues hay personas que por alteraciones les hacen un cambio valvular, por una estenosis, insuficiencia o por una doble lesión. En este caso en específico, al paciente que se le va a hacer la sustitución, pues bueno, entra a una cirugía cardíaca o a un tratamiento intervencionista. ¿No? En la cirugía cardíaca pues hacen a veces plastías de anillos, hacen cambios valvulares ya sean mecánicos o biológicos y en el caso del intervencionismo pues hacen procedimientos valve-in-valve, ¿no? Una válvula sobre otra, listo, que van a permitir el adecuado funcionamiento del corazón. Sin embargo, estas pueden fallar, pueden trombosarse, listo, y en ese momento pues generar un choque cardiogénico si la situación fuera muy grave. Arrítmicas, que sería el siguiente grupo de causas. Estamos hablando de taquicardia supraventricular, pues obviamente con una presentación probablemente con bloqueo de rama, ¿no? O sea, que venga acompañada de un ataque supra
con bloqueos de rama derecha o de rama izquierda, una taquicardia ventricular, ya sea polimórfica, monomórfica, torsade de Pointes, listo, cualquiera puede llegar a causarnos esto, y o bradicardias severas. Estamos hablando de bloqueos AB de segundo grado avanzado y bloqueo AB de tercer grado, bloqueo completo. ¿Listo? Extracardíacas u obstructivas, que son en el siguiente punto, pues son las causas de choque obstructivo que nos pueden llevar a un choque cardiogénico, como lo es el taponamiento cardíaco, el famoso tamponade cardíaco, y la tromboembolia pulmonar aguda. Esto que son importantes, que son causas de choque obstructivo, pero que obviamente van a tener una repercusión a nivel cardíaco. Y las otras en donde englobamos a las H's y las T's, ¿no? Así como de paro cardiorrespiratorio, acidosis, hipovolemia, etcétera, que pueden llegar a tener una repercusión importante a nivel del corazón y que pueden llegar a generar un choque cardiogénico. Bien, entonces nada más para que lo tengamos en consideración. Ahora, pasando y hablando un poco acerca de la clasificación específicamente del choque cardiogénico, hay un artículo de, pues sí, de la revista del Colegio Americano de Cardiología, del American College of Cardiology, en el año 2022, que nos da una perspectiva muy importante. Nos dice que el choque cardiogénico o el paciente con choque cardiogénico lo debemos de ver desde tres aristas, que es el fenotipo y la etiología de su estado de choque, el riesgo o sus factores de riesgo, ¿listo? Y la severidad del shock. Desde esas tres aristas, nosotros estaríamos valorando de manera continua y constante, pues a nuestro paciente con choque cardiogénico. Específicamente, el paciente, hablando de los fenotipos y la etiología, nos dice que nosotros tengamos que ver si la etiología es aguda o es una etiología aguda sobre crónica. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando hablamos de la etiología o de las causas, si es un infarto agudo al miocardio, bien, es una situación aguda. Si es una obstrucción dinámica al tracto de salida, probablemente sea aguda. Si es un shock postcardiotomía, probablemente sea aguda. ¿Vale? Si es una válvula nativa, probablemente sea aguda la situación que esté presentando el paciente. Si es una taquiventri, va a ser aguda. ¿Me explico? Pero ¿a qué se refiere cuando dice agudo sobre crónico? Que tengamos una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Si este paciente o esta persona ya tiene una insuficiencia cardíaca crónica y tuvo una descompensación y lo llevó a un choque cardiogénico, ¿vale? Entonces todo eso también es importante conocerlo. El segundo punto acerca de fenotipos y etiología es conocer, pues obviamente, la causa específica del choque cardiogénico, ¿no? O sea, es decir, yo ya sé si es agudo o es agudo sobre crónico por esta misma causa, si fue algo de lo que les acabo de mencionar de agudo o si fue una descompensación meramente de una insuficiencia cardíaca crónica, por ejemplo, de un problema valvular protésico, de un problema, a lo mejor por una descompensación de insuficiencia cardíaca aguda. A lo mejor también tiene que ver la parte de las cirugías cardíacas, ¿no? Porque este paciente ya tenía insuficiencia cardíaca aguda, etcétera, etcétera, ¿no? También hay que conocer si es la falla ventricular derecha, si es la falla ventricular izquierda, si es una falla biventricular, ¿no? Y además si es sistólica o es diastólica la falla de ese corazón. Tenemos que ver si solamente es falla cardíaca o si también incluye falla cardiopulmonar, ¿no? Es decir, solamente el corazón o también en conjunto con la parte respiratoria. Y obviamente pues eso nos va a ir dando perspectivas de cómo manejar a la persona. El paciente se encuentra con congestión o no tiene congestión y también pues un fenotipo bioquímico que pudiera llegar a presentar la persona de manera muy específica, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es un poquito más complejo y con la propia clínica del paciente pues nos puede dar muy bien la situación en la que se encuentre, ¿no? De acuerdo si está de nuevo seco y húmedo, o si está frío o caliente, ¿no? Respectivamente. Entonces, tenemos que ir mezclando y conociendo a ver cuál es el apartado específico. Después de eso, tendremos que ver los factores de riesgo, bien, que se pudieran llegar a modificar y los que no se pueden modificar.
Por ejemplo, de estos últimos, de los que no se pueden modificar, estamos hablando de la edad, por ejemplo, y de las comorbilidades. Si bien las enfermedades crónico-degenerativas se pueden controlar, no se pueden quitar, no las podemos eliminar del cuerpo, por lo tanto es un factor de riesgo no modificable y tenemos que aprender a vivir con ellos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. La edad estamos hablando en términos generales para infarto de miocardio por arriba de los 40 años en hombres, por arriba de los 50 años en mujeres, pero estamos hablando también además de la edad del adulto mayor, por arriba de los 65 o 70 años. Muchos de los tratamientos se tienen que reducir a la mitad porque son bastante agresivos para el metabolismo y eliminación de los pacientes y o habrá algunos que la edad propiamente sea un criterio de exclusión, así que pues bueno, es importante tenerlo en consideración. Conocer si hubo un ataque cardíaco que indujera a un estado de coma, ¿no? También es importante. Y conocer también si existiera una presencia o una falla orgánica que pueda ser reversible, ¿no? La presencia de falla orgánica o una falla orgánica reversible. Listo, también eso es muy importante. Conocer también si el paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica y o si hay algún riesgo de complicación por alguno de los puntos anteriores. Y por último, la severidad del shock, ¿no? O sea, si ya vi el fenotipo, la etiología, ¿no? El tipo de shock y la causa de ese shock. Ya valoré todo lo que puede ser un factor de riesgo. Ahora voy a ir hacia la severidad del shock, que específicamente se refiere a la utilización de una escala que se llama SCAI, que más adelante la vamos a explicar. ¿Listo? Esta escala SCAI es muy importante en el choque cardiogénico según estos documentos de la American College of Cardiology que se nos recomienda y también en conjunto con los parámetros hemodinámicos, algunos deterioros metabólicos que pudieran llegar a presentarse y también la toxicidad sobre los vasopresores, ¿no? El nivel de vasopresores o la dosis máxima terapéutica que nosotros le vamos a estar administrando a los pacientes de este fármaco. ¿Listo? Así que bueno, en pantalla ahora de nuevo van a estar observando, en este caso, una gráfica o una imagen, ¿no? Que es en forma de pirámide y que va de abajo hacia arriba, de la letra A hasta la letra E en el abecedario. Entonces, A, B, C, D, E. Bien, la letra A significa en riesgo, ¿no? Entonces, el paciente que se encuentra en riesgo es aquel paciente que tiene hemodinámicamente estabilidad, listo, pero no está exento de llegar a complicarse, ¿vale? Entonces, aquel paciente que está estable hemodinámicamente, que no tiene datos clínicos, ni signos, ni síntomas de choque cardiogénico, pero que tiene un riesgo importante. ¿Por qué? Porque sufrió un infarto de miocardio, porque tuvo una falla cardíaca descompensada. La letra B, en este caso, es el paciente que tiene evidencia clínica de inestabilidad hemodinámica, como que hipotensión, taquicardia o algunos parámetros hemodinámicos alterados, como la PCP, el gasto cardíaco, el índice cardíaco. ¿Listo? Es un ejemplo. Pero que no tiene hipoperfusión, es decir, hay inestabilidad hemodinámica, pero no hay hipoperfusión. Ese es el paciente que se llama beginning o al inicio, ¿no? En este caso, o iniciando. Entonces, es muy importante que lo tengamos en consideración. Después, en esa misma escala, nosotros tenemos la letra C, o en esa misma gráfica, subiendo la pirámide, ¿no? Tenemos la letra C. La letra C, para ser muy específicos, ¿verdad? La letra C nos dice que es el clásico, ¿no? Entonces, si nos recuerda este concepto, o si recordamos este concepto de clásico, pues nosotros vamos a poder entender que el paciente con choque cardiogénico clásico es aquel paciente que se encuentra, ¿verdad? Que se encuentra hipoperfundido y congestivo. ¿Se acuerdan? Aquel que tiene disminución del índice cardíaco, aumento de las resistencias vasculares sistémicas y aumento de la presión capilar pulmonar. Entonces, aquí este paciente tiene evidencia de hipoperfusión, ¿no? El gasto cardíaco y el índice cardíaco no son suficientes. Por lo tanto, el paciente no va a estar bien perfundido.
por lo cual va a requerir de terapia farmacológica como vasopresores e inotrópicos y en algunos casos soporte mecánico circulatorio, ¿vale? Entonces, estos pacientes van a tener hipotensión usualmente presente, ¿no? Para que lo tengamos en consideración. ¿Listo? Y el siguiente, que es la letra D, ¿verdad? Es de deterioro, ¿no? Del paciente que se está deteriorando, en este caso. Y pues es muy importante que nosotros lo entendamos así, ¿no? Es aquel paciente que tiene clínicamente todos los datos de shock, pero que se están empeorando o comienza a aparecer falla multiorgánica. Por lo tanto, nosotros tendremos que ir, pues de alguna manera escalando la terapia, ¿no? Para que pueda ser mucho más efectiva en el paciente. Entonces, es muy importante. em, que lo, que lo tengamos pues presente, ¿no? Es un paciente que va a estar grave, que requiere que escalemos la terapia, pero que no va a ser incluso, ¿cómo decirlo? No va a ser suficiente incluso solamente escalar la terapia, ¿no? O sea, va a ser bastante complicado y tendremos que ir esperando de acuerdo a la reacción del paciente. Y por último, la letra E, que en este caso es extremis, que nos habla específicamente de un paciente que se encuentra en una situación extrema, ¿no? En una situación de extremo cambio, de extrema gravidez. Es un paciente que tiene un choque cardiogénico refractario, que está con un impedimento o un colapso circulatorio y que bueno, pues obviamente es un paciente demasiado grave. Esto es muy importante porque esta escala o esta gráfica de pirámide que nos dice los niveles del grado de dificultad del choque cardiogénico es la famosa escala de SKY que les estuve mencionando previamente. Entonces se conoce como SKY A, SKY B, SKY C, SKY D o SKY E. Y además SKY, para que no lo interpretemos mal, se escribe SCAI. SKY, ¿bien? Por lo tanto, esas siglas significan Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, que se traduce al español, ¿no? Como la Sociedad para Intervenciones y Angiografía Cardiovascular o Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares. ¿Listo? Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración. La SKY ha sido utilizada durante muchos años o ya algunos añitos, al menos la evidencia que tenemos, que es una gráfica que les va a aparecer de nuevo aquí en la pantalla, es de la aplicación del SKY en diferentes momentos. El primero dice choque cardiogénico, ¿listo? Que son 4 estudios, 4 artículos, 4 estudios que se realizaron con el SKY específicamente y que trata de una persona o varias personas que fueron diagnosticadas con choque cardiogénico en cualquier momento, en cualquier área del hospital, ya sea desde las urgencias hasta un servicio de hospitalización. Y nos dice que específicamente en estos estudios, pues bueno, va a haber diferentes grados de mortalidad, ¿no? En el eje de las Y, en el eje vertical, se refiere a la mortalidad a corto tiempo o sí, a corto tiempo, bien, que se especifica a ya sea dentro del hospital o 30 días. Muchas personas estuvieron 30 días o más en el hospital y otras solamente estuvieron 30 días específicamente, ¿no? Entonces, la mortalidad a corto tiempo, que son 30 días aproximadamente, con el SKY A en pacientes, perdón, con el SKY A en pacientes que tienen choque cardiogénico, ¿no? En este caso no vamos a retomar estos, pero nada más les voy a mencionar los estudios para que son los que vienen aquí y que es del Scratch de 2020, ¿no? El Baran de 2020, el Thayer Circ de 2020, el Hanson de 2020 y el Jenser del 2021. ¿Listo? Además de los que fueron clasificados
o los siguientes dos estudios fueron clasificados específicamente de pacientes con choque cardiogénico que fueron diagnosticados en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. Eso significa SICU en la imagen que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Listo? Y la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares fueron dos artículos, dos estudios, el de Genser de 2019 y el Lawler de 2021, en el cual también reflejó pues resultados importantes. Y el último estudio fue también la aplicación de la escala SKY, pero en pacientes que tuvieron un ataque cardíaco o un infarto de miocardio, vaya, fuera del hospital, ¿no? O sea, aquellos pacientes que presentaron un infarto de miocardio fuera del hospital son el último. Eso significa OHCA, que es Out of Hospital Arrest, Cardiac Arrest, ¿no? Out of Hospital Cardiac Arrest. ¿Listo? Eso es lo que significa. Y bueno, a partir de ahí, pues se determinaron ciertos puntos. Ahora, yo nada más quiero que veas las gráficas y que las analices ligeramente. El SKY va por colores, ¿no? Si tú recuerdas la pirámide, pues obviamente el color azul más fuerte era la A, luego el azul rey era la B, el azul cielo la C, la D ya era como de color gris y el extremis pues era de color rojo, ¿no? Entonces en este caso también eso significa cada una de las gráficas, se refiere al grado SKY en el que se encuentran, ¿no? Ya sea SKY A, sería en este caso el azul marino de las gráficas, el azul rey el SKY B, SKY C el azul cielo, SKY D el color gris y el SKY E el color rojo respectivamente. Y quiero que lo analices en todos así rapidísimo, ¿no? Como el SKY A tiene muy pocas probabilidades, salvo en el infarto de miocardio fuera del hospital, ¿no? De que la situación tenga una mortalidad importante. Bien, pero ve como en todas, en términos muy, muy generales, el SKY E es el que la mortalidad es bastante grave. Estamos hablando de el primer estudio, ¿no? El Scratch del 2020, donde el SKY E tiene cerca del 80%. En el Baran, que es el segundo estudio, tiene el 60%. En el Taller tiene 55% aproximadamente. En el Hanson tiene más del 40% de mortalidad. En el Genser de 2021 tiene 70% de mortalidad, mientras que en el Genser de 2019, bien, que fue en la unidad de cuidados intensivos, pues tiene ligeramente menos, por ahí del 77-78%. Perdón, 67-68%. El Lawler tiene pues aproximadamente un 65% alrededor, ¿listo? Y el último, que es el PARIC, que fue el extrahospitalario, ¿no? El del infarto al miocardio extrahospitalario, pues supera el 80% de mortalidad, ¿no? Lo cual también es bastante grave. Entonces, en términos muy generales, pues la mortalidad puede variar mucho de acuerdo al lugar específicamente en el que se esté tratando y se esté manejando esta entidad patológica que es el choque cardiogénico. Y bueno, para entender un poco mejor qué es lo que pasa o qué es lo que puede llegar a pasar en el choque cardiogénico, nosotros tendríamos que volver a recordar los estadios SKY, ¿no? El SKY A, B, C, D y E, ¿no? Respectivamente. Entendiendo en la clínica, los factores hemodinámicos, la microcirculación, el proceso inflamatorio que puede llegar a presentarse y la disfunción orgánica que va a ser pues el final de todo este proceso. Entonces, entendiendo específicamente en el SKY A, pues tú recordarás que es un paciente que tiene riesgos porque tiene una descompensación de falla cardíaca o sufrió un infarto de miocardio, pero que se encuentra en la actualidad con signos vitales estables, presión arterial normal y datos hemodinámicos también normales, con un índice cardíaco normal, por lo tanto no va a tener repercusiones ni clínicas meramente, pero tampoco en la microcirculación, ni en la inflamación, ni falla orgánica. ¿Por qué? Porque se está tratando y se está evitando en ese momento con ese riesgo de que evolucione la enfermedad. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero ¿qué pasa si nosotros nos encontramos en el estadio B? En el estadio B, nosotros estaríamos hablando de dos procesos muy importantes, donde podemos tener la presión arterial disminuida o normal. ¿Listo? Y podemos tener las resistencias vasculares normales o elevadas. ¿Okay? Entonces puede ser ahí un poquito complejo
lo que nos vayamos encontrando. Lo que sí es que no van a estar los dos normales, sino va a estar mezclado, ¿no? O sea, puede ser presión arterial baja y resistencias vasculares normales, o puede ser presión arterial normal y resistencias vasculares elevadas. ¿Listo? En cualquiera de las dos situaciones, lo que se va a generar es una constricción de las arteriolas, una vasoconstricción arteriolar, pero también una vasoconstricción venular de las vénulas. ¿Listo? Esto va a ocasionar que se cierren los capilares, que estén muy constreñidos y por lo tanto no puedan realizar pues el intercambio gaseoso y la perfusión adecuada a pues los sitios anatómicos correspondientes. Esto va a generar pues obviamente una complicación en cuanto a la perfusión, lo que puede llegar a darnos los primeros datos clínicos como un llenado capilar lento, por ejemplo. Bien. Y en algunos casos, ¿no? Pues puede empezar la congestión, ¿no? Que es importante. A nivel de la inflamación, pues todavía no va a presentarse absolutamente nada relacionado a este tema y puede aquí existir por esa disminución de la perfusión primaria, pues a lo mejor una lesión orgánica. Una lesión que a lo mejor puede ser muy pequeña e imperceptible y que no puede traer como tal datos clínicos, pero que es importante tenerlo en consideración. Estamos hablando ahora del estadio C cuando esto ya se agrava un poco. ¿Por qué? Porque al principio mis resistencias vasculares estaban elevadas, pero puede ser que de la nada, ¿verdad? O sea, conforme se va agravando la situación clínica del paciente con más congestión, con más hipoperfusión, yo tenga un descenso de la presión arterial y un descenso de las resistencias vasculares, lo cual va a ocasionar ahora de manera inmediata la dilatación de las arteriolas, pero las vénulas van a seguir con vasoconstricción. Esto va a ocasionar a que los capilares pues se encuentren medianamente abiertos y que se genere una éstasis microcirculatoria, una acumulación de sangre microcirculatoria, listo, que puede traer complicaciones más graves y una de las primeras es la acidosis. Entonces puede haber una acidosis a nivel capilar, ¿no? Y que va a ser muy importante porque puede traer algunas complicaciones. Sin embargo, conforme la situación se vaya agravando en el estadio D, por ejemplo, que es el deterioro, pues nosotros vamos a tener ahora una dilatación paralítica a nivel de la microcirculación, que se refiere específicamente a que los capilares, tanto vénulas como arteriolas, se van a dilatar. Eso va a aumentar la éstasis o el nivel de éstasis capilar, por lo tanto, la sangre no se va a empezar a mover y esto va a ocasionar, por medio de un proceso inflamatorio que ya va a estar presente en este momento y un aumento en la acidosis, una microtrombosis. Y esa microtrombosis, pues obviamente va a empezar a traer daños específicos, ya no solamente aislados, sino específicamente en grandes partes o en diferentes partes de un solo órgano, generando una disfunción orgánica. ¿Listo? Y ni se diga en el estadio D, en el estadio E, donde la dilatación paralítica va a continuar, la microtrombosis se va a exacerbar, va a aumentar la permeabilidad capilar, generando un edema pericapilar, va a aumentar la acidosis y todo esto va a traer una hipoperfusión celular que va a verse reflejado en una pérdida mitocondrial. Recuerda que la mitocondria es uno de los organulos más importantes de la célula y por lo tanto, si esa disfunciona, se va a activar la apoptosis, la muerte celular programada, que ligeramente aumentará todavía más el proceso inflamatorio y esto tendrá una repercusión directa sobre la disfunción orgánica, que a nivel de la sangre es aumentar la respuesta trombótica, a nivel renal, por ejemplo, es oliguria, aumento de creatinina, BUN y cistatina C, y con una consiguiente disminución del filtrado glomerular. Listo, además de que a nivel intestinal vamos a tener un aumento de la permeabilidad intestinal con un aumento de la translocación bacteriana, lo cual puede agravar la situación. La liberación de endotoxinas y de citocinas proinflamatorias también. A nivel hepático, pues obviamente una lesión hepática aguda o una falla hepática aguda con una hepatopatía congestiva en muchas ocasiones y que esto va a traer también como consiguiente pues una elevación de las bilirrubinas totales,
de la aminotransferasa y del aspartato aminotransferasa también, que pues obviamente son datos bioquímicos que nos hablan de falla hepática. A nivel respiratorio, pues estamos hablando de que el paciente va a estar congestivo a nivel pulmonar, con los capilares totalmente dilatados, con fuga de líquido hacia el espacio alveolar, que nos va a traer una hipoxemia que puede ser severa. Esto generarnos una acidosis respiratoria y pues obviamente tener alteraciones en el proceso de ventilación-perfusión que nos lleven a una ventilación mecánica invasiva por una falla respiratoria aguda o un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Y ni se diga el corazón, que sería, pues digamos, lo dejamos ahorita al último, pero evidentemente va a seguir deteriorándose, va a seguir enfermándose y va a seguir teniendo más isquemia, lo cual va a traer más complicaciones para su recuperación. Por eso nosotros, entre más temprano entendamos que el choque cardiogénico se puede prevenir y que si el paciente ya lo presenta como en el estadio B o C, hay que tratarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque si evoluciona, el propio corazón se sigue dañando a sí mismo. Si no funciona, el propio corazón no tiene cómo perfundirse y eso es muy evidente. Así que bueno, ¿qué es lo que nosotros tendremos que hacer con el paciente con choque cardiogénico? Pues lo que tenemos que hacer en este caso es evaluar y valorar específicamente los datos clínicos de shock. Si el paciente, después de lo que ya hicimos nosotros de valorar, en este caso, el fenotipo, la etiología, los factores de riesgo y la severidad del shock, determinamos que se encuentra en el SCAI A, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es solamente darle vigilancia y durante ese proceso de vigilancia le vamos a dar el diagnóstico etiológico y tratamiento hacia la causa del shock, ¿no? O sea, vamos a darle el tratamiento específico. Si es infarto, cateterismo. Si es valvulopatía, pues a solucionar el problema de la válvula y así correspondiente. Bien, pero si nosotros nos encontramos en el estadio SCAI B, C o D, ¿listo? Es decir, al inicio, el clásico o el de deterioro, lo que nosotros tenemos que hacer en las tres situaciones es estabilizar al paciente. En las que requiera, le tenemos que dar una estabilidad hemodinámica y o respiratoria. Bien, entonces la estabilidad hemodinámica la vamos a hacer controlando la presión arterial y la hipoperfusión. Y en la respiratoria, pues vamos a evitar la hipoxemia y vamos a evitar la acidosis. Entonces, específicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? La parte hemodinámica y de perfusión, pues lo vamos a hacer con soporte farmacológico como vasopresores e inotrópicos. ¿Cuáles? Norepinefrina y dobutamina, que siempre van a ser los de primera elección. Bien, y en el caso de la parte respiratoria, pues si el paciente tiene hipoxemia, pues moderada, severa, pues podemos darle ventilación. Estamos hablando específicamente de alto flujo, sistemas de alto flujo o incluso ventilación mecánica no invasiva. Pero si la situación es muy grave, un SDRA prácticamente, pues podemos brindarle intubación, ¿no? Que pudiera ser una de las opciones importantes. Intubar al paciente, darle soporte mecánico ventilatorio invasivo y pues bueno, solucionar el problema, evitando también que haga picos de acidosis respiratoria, porque probablemente también por la hipoperfusión y demás vamos a tener una acidosis metabólica y no queremos que sea una acidosis mixta para tener más complicaciones. En los dos casos, estabilizando tanto la parte hemodinámica como respiratoria, lo que vamos a hacer es diagnosticar etiológicamente y darle tratamiento a la causa del shock y considerar, en este caso, el soporte mecánico circulatorio si nos encontramos en el estadio C o D, ¿no? Solamente en esos dos, en el choque cardiogénico clásico o en el deterioro del choque cardiogénico. Soporte mecánico circulatorio. Estamos hablando de ECMO, estamos hablando de Impella, estamos hablando de VIAC, ¿no? Los tres, pues bueno, son funcionales, unos más que otros, pero pues el que tengamos disponible es el que vamos a utilizar. Ahora, hay que considerar a quienes se les debe de dar tratamiento más temprano de soporte mecánico circulatorio, que en este caso es aquel paciente que tiene una inestabilidad, ya sea hemodinámica, respiratoria o eléctrica, ¿listo? Y que pues obviamente necesitan rápidamente el tratamiento. Aquella persona que tiene una situación de riesgo coronario, ¿no? O un alto riesgo de una enfermedad coronaria,
o aquel paciente que tiene una disfunción ventricular severa. En estos tres casos, ¿no? O sea, de estos tres ejemplos que les puse, debemos de darle lo más rápido posible el soporte mecánico circulatorio, siempre y cuando cumpla con los criterios de inclusión, porque si llega a tener criterios de exclusión, no se le puede colocar y prácticamente pasaría de la C o la D directamente al SCAI E, que sería el extremis, ¿no? Porque no podemos ofrecerle en este caso un soporte circulatorio o mecánico circulatorio, por lo cual llegaría el SCAI E y sería en la referencia bibliográfica española que tenemos aquí visualizando, pues sería futilidad, es el término que ellos utilizan. Nosotros diríamos que es aquel paciente que entraría automáticamente en cuidados paliativos. Recuerda, los cuidados paliativos son aquellos cuidados, capacitación y educación para la salud relacionados a mantener un estilo de vida saludable ante una enfermedad crónico-degenerativa que no tiene cura, ¿no? Entonces, no es que se den cuando ya el paciente se esté muriendo, ¿no? Sino que se le van a brindar los suficientes medicamentos, cuidados específicos para que la persona pues incluso pueda regresar a casa y en casa pueda continuar su proceso de cuidados paliativos, ¿no? Sin embargo, pues sabiendo, ¿no? De antemano que ya no se le puede brindar un soporte circulatorio, ya sea por los criterios de exclusión, ¿no? O porque el riesgo es más que el beneficio que se le pueda aportar. Entonces, básicamente ese es el choque cardiogénico, así es como nosotros lo deberíamos de manejar, así es como nosotros lo deberíamos de llevar. Y creo yo que es una parte muy fundamental y muy importante volverlo a repasar, ¿no? Así de sencillo, así de rápido, para que nosotros podamos tener este conocimiento específico. Y ahora vamos a cambiar drásticamente de tema porque viene la noticia de la semana, ¿no? En este caso, la noticia de la semana que también es parte de la recomendación de la semana propiamente y que van a encontrar los enlaces en la descripción del video o del episodio del día de hoy. Pues vamos a hablar primero de una nota del diario Enfermero, ¿listo? Que publicaron el 12 de mayo del 2024, apenitas, ¿no? Que acaba de pasar el pues sí, el Congreso Internacional, ¿no? de Enfermeras para la celebración del Día Internacional de la Enfermería. Y que bueno, este documento o este artículo fue publicado por Gemma Romero, a quien le damos pues obviamente todos los créditos de tener esta información. Listo, y ella nos dice lo siguiente. El Consejo Internacional de Enfermerías, el CIE, celebra el Día Internacional de las Enfermeras que se conmemora hoy 12 de mayo, reivindicando el poder económico de los cuidados. Para ello, ha publicado un completo informe donde reúne datos de economistas y otros expertos de renombre de todo el mundo. Ese informe consta de 102 páginas en total. Por ahí le podemos reducir unas 4 o 5 entre la portada, el prólogo, las referencias bibliográficas y demás. Listo, pero pues bueno, es un texto bastante importante que nosotros podemos encontrar de manera gratuita, también en este caso en la caja de descripción del episodio del día de hoy, ¿vale? Entonces, este informe completo habla no solamente de enfermeros, de especialistas en salud pública, de política, ¿no? Sino también habla de economistas y de sus consejos para poder ahorrar de alguna manera dinero y mejorar las economías mundiales. Y nos dice que muestran la contribución que las enfermeras y la enfermería pueden hacer al crecimiento económico mundial con un adecuado nivel de inversión. Así, el CIE, el Consejo Internacional de Enfermería, reivindica el poder económico de los cuidados. El informe concluye que la salud precaria cuesta a la economía mundial el 15% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, ¿vale? Y los autores establecen el vínculo entre la salud precaria y la asistencia sanitaria inadecuada y la prosperidad económica, obviamente. Como señala la presidenta del CIE, Pamela Cipriano, a quien también citamos muy orgullosos, sabemos que las personas más sanas están más comprometidas y son más productivas económicamente, pero millones de personas carecen de acceso a los cuidados de salud esenciales que necesitan, la mayoría de los cuales son prestados por enfermeras diplomadas. Así, según Cipriano, la cobertura sanitaria universal efectiva podría salvar 60 millones
de vidas cada año y añadir 3.7 años a la esperanza media de vida. Pero para lograrlo es necesario un aumento masivo en la inversión en el personal de enfermería. Las enfermeras son las impulsoras de la atención primaria de salud, reconocida por las Naciones Unidas como el catalizador para alcanzar los objetivos de la cobertura sanitaria universal 2030. Además, el informe revela que para que los países alcancen los umbrales más elevados de cobertura sanitaria universal, 80 indicadores sobre 100, tendrán que aumentar el tamaño de sus plantillas de enfermería de modo que cuenten con 70 enfermeras por cada 10,000 habitantes. Y aún así sigue siendo un índice bastante elevado. Invertir en enfermería, según este documento, nos dice que para la presidenta del CIE es fundamental que los gobiernos reconozcan que la inversión en enfermería no es un coste. Invertir en atención sanitaria ahorra dinero y nuestros expertos afirman que tener una población sana podría aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en 12 billones de dólares o lo equivalente a 8%. En las últimas semanas, Howard Canton, director general del CIE, ha escuchado a dirigentes de enfermería de todo el mundo que afirman que en lugar de invertir en los recursos humanos de enfermería, los gobiernos buscan soluciones a corto plazo. Ante la Asociación Danesa de Enfermeras, Canton ha señalado que ante la escasez mundial de enfermeras, en lugar de invertir en enfermeras, vemos que demasiados gobiernos optan por políticas a corto plazo y orientadas a la reducción de costes, como la contratación internacional, la creación de nuevas funciones de enfermeras no tituladas y la reducción de la duración de la formación de enfermeras. Se trata de decisiones erróneas que nos llevan a la dirección equivocada y corren el grave riesgo de disuadir a la gente de incorporarse a la profesión y de que más enfermeras con experiencia abandonen o se vayan antes de lo que habrían hecho. Ha incidido. De hecho, el Consejo Internacional de Enfermería señala que un creciente reconocimiento de que la inversión en enfermería es un acelerador y no un freno del crecimiento económico y una inversión inestimable para la salud mundial. Entonces, básicamente con ese comentario cierra Canton, ¿no? Howard Canton, diciendo que pues obviamente el reconocimiento a la inversión en enfermería es un acelerador, ¿no? No un freno de crecimiento económico. Entre más y mejores enfermeras tengas o enfermeros o profesionales de enfermería tengamos con la calidad aceptable para poder atender a nuestros pacientes, más posibilidades tendremos de incidir, como bien dice aquí, ¿no? La palabra de incidir en su salud, de incidir en su educación para la salud. Y pues obviamente vamos a tener más tiempo de poder ofrecerles educación para la salud de las personas, que es parte fundamental de nuestra labor. Recuerda que siempre vamos a preferir prevenir que rehabilitar, ¿no? Eso es lo más ideal, y la verdad es que vivimos en un país, al menos México, en Latinoamérica, donde las enfermedades crónico-degenerativas están al pie del cañón. En cerca del 50% de la población, estamos hablando tanto de hipertensión como diabetes. Obviamente muchas de esas personas tienen estas dos y cumplen con el famoso síndrome metabólico, ¿no? Básicamente, pero a lo que vamos con esto es que necesitamos más y más y más enfermeras y enfermeros capacitados, valientes, con buen nivel económico, de sus persuasiones, ¿no? Económicas propiamente hablando, y que necesitamos obviamente salarios mucho más dignos, equipamiento mucho más digno, y lo dice el CIE. Así que bueno, yo los invito de verdad de manera muy importante a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando a que leamos este documento del CIE, ¿no? Que son 102 páginas, no está muy largo, no está muy grande, lo podemos hacer en una semana si así ustedes gustan. Se van dividiendo 7, 8 páginas por día, ¿no? De las 102 que tiene disponible. Y entonces los van leyendo así 7, 8 o hasta 10 páginas, lo que tú quieras leer, pero lo vas leyendo diario, vas haciendo una crítica constructiva, te van dando ganas de investigar un poco más acerca de estos temas, y yo los invito de verdad a que podamos hacer una planeación, un comentario, un plan estratégico para poder ayudar también a quienes se encuentran representándonos políticamente hablando dentro de una instancia superior, como lo puede ser una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, como lo puede ser a nivel local como a nivel federal,
pero es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si nosotros no proponemos, ellos que en la gran mayoría son, con todo respeto para mis colegas, abogados, arquitectos, este, ingenieros en otras cosas o que no tienen los estudios correspondientes, pues la verdad es que la salud la menosprecian bastante, ahorrándonos mucho dinero que pudiera llegar a utilizarse para otros beneficios, pero siempre y cuando se tenga un sector salud adecuado. Y es algo que la verdad todavía no hemos podido lograr y no vamos a poder lograr en mucho tiempo. Así que ahí está esta propuesta a nivel internacional, hay que leerlo, hay que hacer anotaciones y por qué no acercarnos con estas asociaciones o grupos enfermeros que están buscando una mejor calidad laboral y una mejor nivel de derechos laborales para los profesionales de enfermería. Así que ahí está la invitación, está aquí en la descripción del video y pues nada, los dejamos para que ustedes lo puedan leer con muchísima calma, lo puedan entender y también si quieren hacer comentarios, si quieren que debatamos de eso en algún momento, pues lo pueden dejar como siempre en la cajita de comentarios o en los clips que van a poder encontrar en nuestras diferentes redes sociales. Antes de terminar con el episodio del día de hoy, les recomendamos y recordamos que se suscriban, que le den like o manita arriba, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio de nuestro podcast. Y pues nada, decirles que también vayan a escucharnos a nuestras plataformas de audio y sus favoritas como Spotify, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeartRadio y por supuesto si nos quieren ver en YouTube, pues ahí vamos a estar disponibles. Si requieren que se hable de algún tema en específico, si quieren que hagamos debate de este tema en particular, si requieren que tengamos algunos invitados especiales para hablar y debatir de estos temas también, pues con muchísimo gusto déjenos su comentario en la cajita aquí en YouTube y en todas las redes sociales y en todas las plataformas para que nosotros podamos, pues bueno, lo antes posible tratar de complacerlos en estos temas. Así que vayan a seguirnos a Facebook, TikTok, Instagram, de X, Tweets, ¿no? Que son las principales redes sociales. Por ahí en LinkedIn nos pueden buscar de manera personal, pero también nos pueden hacer alguna solicitud acerca de los temas que vamos a estar brindando. Listo, y pues nada, que decirles, agradecerles muchísimo por dedicar su tiempo a informarse y conectarse con nosotros el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio, que va a ser el número 109, en donde estaremos hablando también de otro tipo de choque, pero en este caso del choque hipovolémico, donde continuaremos explorando temas importantes para nuestra salud y bienestar. Así que espero que se encuentren bien, que sigan aprendiendo y sigan cuidando, que sacien sus necesidades, verifiquen sus requisitos universales. Esto es Palabra de Nightingale. Nos vemos en el próximo episodio con más del mundo enfermero.